Buenos días a todos, a los que estén conectados o se vayan a conectar. De verdad que es mucho gozo y toda una bendición verlos. Y créanme que no se los digo como un saludo protocolario, sino de verdad, he orado mucho y esta reflexión bíblica tiene que ver con eso justamente. Pero inclinen su rostro y acompáñenme que Dios pone en mi corazón una oración que he tenido toda la semana por unas personas y día con día que uno va hablando con otras, se suman otras oraciones. Padre glorioso, quiero pedirte por la salvación de Carlos Hurtado y de Cecilia Quintero. Toda la semana han estado en mi mente y en mis oraciones. Suplico también por Luis Miguel Arroyo y toda su situación, Padre glorioso, Señor. Tú la sabes, no la tengo que exponer, Señor. Yo suplico por ella, Señor, y me comprometo a seguir orando por estos seres junto con otro listado muy grande de ellos, Señor. Pongo este tiempo, este servicio que se inicia, Padre Santo, en este domingo, no solamente en este lugar, Padre Santo, en todos los rincones del mundo tenemos una demanda a traerte una adoración que corresponda, Señor, al Dios que tenemos, Señor. Ayúdanos, somos, Padre Santo, débiles, frágiles, pecadores, impotentes, Padre Santo, y por eso aún necesitamos de tu gracia para hacerlo de manera adecuada. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los que quieran abrir sus Biblias, voy a estar en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, desde el versículo 1. Y voy a hacer algunas lecturas. Y el propósito de este devocional, mis hermanos, es que realmente prestemos suficiente atención y lo tomemos como tarea de meditación. Lo ha sido para mí. Permítanme empezar con una ilustración. Yo sé que es un poco hipotética. Supongamos que este es un salón muy grande, que este es un salón para 10,000 personas. Supongamos que en un extremo, que hay una mesa inmensa y que en un extremo está sentado el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Supongamos que hay un mecanismo que convoquen personas de todos los lugares, unos que no son creyentes, pero hasta ahora están viniendo a una iglesia, otros que acaban de nacer de nuevo, o sea, acaban recién nuevecitos, otros que llevan algún tiempito en el cristianismo, otro que llevamos décadas, y que el moderador dice, bueno, los traemos acá porque queremos tomar de ustedes una opinión, voy a ponerlo en palabras sencillas. ¿Qué opinan ustedes acerca de la iglesia? No les pasan ningún papel, no les pasan absolutamente nada. ¿Y saben por qué? Porque a la cabeza está Dios que lo sabe todo. Entonces cada uno de nosotros empezamos a pensar. Supongamos que nosotros estamos incluidos ahí. Llaman de todos los lugares, haitianos, africanos, chinos, de todos los lugares. ¿Qué piensa de la iglesia? Y entonces ahora salgamos del ejemplo hipotético. ¿Cómo ves tú la iglesia? ¿Cómo la vemos los líderes? ¿Cómo la ve John? ¿Cómo la ve Javi? ¿Cómo la ve Janecita? Y recuerden, Dios lo sabe todo, no me tienen que responder a mí. Romanos 16, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Escuchen esto, de la iglesia en Cencrea. Si yo les hubiera pasado un papelito, háblenme de la iglesia en Cencrea, ¿ustedes qué hubieran escrito? Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. ¿Por qué?
ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Están escuchando el término iglesia? La iglesia es sincrea, todas las iglesias. Muy bien, eso para decirles, mis hermanos, y hago un pare aquí. Ya les dije en una ilustración hipotética que nos van a hacer un examen. ¿Qué pensamos de la iglesia? ¿Qué piensan las personas de afuera de la iglesia? Tenemos que admitir, somos profundamente afectados, primero, por nuestro pecado. Segundo, como fruto del pecado, por nuestro egocentrismo. Tercero, por nuestros intereses personales, aunque es lo mismo. Tenemos que somos afectados porque somos extremadamente emocionalistas. ¿Y qué les voy a mostrar aquí? En pocos minutos. La iglesia, una panorámica celestial. Aquí no es como la ves tú, como la veo yo, sino una panorámica. Es como si a ti te dieran la oportunidad, imagínate que aquí hay un balconcito y que te dan la oportunidad de subir al cielo y ponerte en un sentido reverentemente del lado de Dios. ¿Cómo ve Dios del cielo? Su iglesia. Su iglesia, ¿la escuchaste? No es mi iglesia, no es tu iglesia. Yo tengo el privilegio, por gracia, de salir de la ciudad, de salir del país, de recorrer algunos países, de sentarme como están ustedes, simplemente. Ni invitado a predicar, ni nada, sentado. Y escuchar qué es lo que pasa allá, ¿cierto? En esta plataforma, en los corrillos. Tener comunión y qué dicen los unos de los otros, qué dicen de los pastores, qué dicen los unos de los otros cristianos. Y por eso les digo que es un examen porque todos nos sentamos ahí, aun sea un domingo que es de adoración del Señor, y ya venimos prejuiciados, aún escuchamos, aún compartimos, y siguen revolviéndose dentro de nosotros una cantidad de pensamientos. La iglesia es buena, es mala, es regular, el pastor, el hermano. ¿Cómo la ve Dios? ¿Desde qué punto de vista y oído? Seguimos sin entender que para nosotros tener una perspectiva adecuada de la iglesia tenemos que ser primero espirituales. Segundo, y como si eso no tiene que ser necesariamente en ese orden, muy bíblicos. ¿Cómo la ve? No como la quieres ver tú, no como querrías tú que fuera, porque ahí es donde todos cerramos. Yo tengo que verla desde el punto de vista que la ve Dios. ¿Y cómo conozco yo ese punto de vista si no vengo a la Biblia? Si no bebo de la Biblia, si no lo hago espiritualmente, si tomo la Biblia ocasionalmente, si la tomo para mis propios intereses personales, no para adquirir la perspectiva de Dios. Sigo leyendo lo que está escrito en la Biblia. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico, a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Y les voy a leer 3 versículos
que estoy seguro que muchos de ustedes no los han leído, y si los han leído de carrera, atropelladamente, y ni siquiera saben qué significan. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. ¿Saben por qué escogí estos 3 versículos para hacer un énfasis en especial? Estos son 3 esclavos. En el tiempo del cristianismo primitivo había una esclavitud grandísima. Y el apóstol Pablo y todos, incluyendo el Señor Jesús, no se propusieron eliminar la esclavitud desde este punto de vista, sino que el evangelio los iba a liberar. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy hay 8.000 millones de esclavos del pecado. No son esclavos de un régimen, de un emperador. Pero aquí, en esta carta, vista desde el cielo, están haciendo parte de la iglesia del Señor. Empezó en el versículo 1 recomendando a una mujer. Y déjenme ser un poco más amplios con esto, aunque no pretendo, no es mi pretensión. Esto no es un sermón, no es una cátedra teológica. Podría serlo, no lo es una reflexión muy sencilla, muy práctica. Estamos en el cierre de la carta a los romanos, en el cierre. Escuchen esto, el tratado teológico más importante acerca del evangelio. Si tú quieres conocer el evangelio en profundidad, tendrías que leer esta carta, y no una vez, de aquí hasta que se termine el último de tus días. Esto no es para teólogos, esto no es para predicadores, pero lo que llama mi atención es que, como lo dice un erudito, Pablo se sube a las inmensidades del cielo a obtener toda la información acerca del evangelio, pero luego se baja a mirar la realidad práctica, a lo que el evangelio ha hecho en cada una de las personas. Y saben que cuando nosotros leemos en el versículo 1, quiero que alguien lo lea en voz alta, por favor. Escuchen esto. Una vista panorámica desde el cielo de la iglesia. Se cree ese lugar más último de la península de Corinto. Esta es una pequeña iglesia, pequeñísima iglesia, por decir algo, una hija de la iglesia de Corinto, plantada por los corintios. Allí estuvo Pablo y disfrutó muchísimo. Desde ahí escribió esta carta y la envió con esta hermana que no sabía que en sus manos iba a traer un tesoro teológico de estas dimensiones. Y eso lo digo no por una información histórica más, sino que cada uno de nosotros tiene un valor para Dios y no sabe Dios cómo lo puede utilizar. Y ni siquiera ustedes mismos están reconociendo ese valor. Y ni siquiera los líderes desde aquí estamos reconociendo ese valor. Yo acabo de llegar de una iglesia indígena, por decirlo de alguna manera, y escuchan unas cosas contra el pastor, los unos contra los otros. No estamos entendiendo. Pero no es cuestión de algo cognitivo que yo entienda. Es cuestión de transformación del corazón. Dios nos ve de una manera y nosotros, como todavía no tenemos la profundidad del evangelio, no hemos sido transformados, y por eso es que no vemos las cosas como tenemos que. Entonces aquí quedó, por decir alguna galería de la fama, escribiéndole a una iglesia en Roma que Pablo no conocía. Lleva 23 años de cristianismo y no conocía esa iglesia en Roma. Hay personas de todos. Sí, les voy a seguir leyendo lo que dice aquí.
Versículo 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Están en el Señor. ¿Sabe una cosa? Estas eran personas muy emparentadas con Herodes Agripa y Herodes el Grande, y los alcanzó el Evangelio. ¿Qué opinarían ustedes ahora si de pronto a Dios se le provoca y da un golpe de autoridad y le regala la conversión a, a Petro? Y lo vemos ahí sentado. No, pero no todo el mundo lo ve así. La mitad del país está dividida y la mitad lo ven con odio. Así veían a Pablo, los digo porque así, Pablo se tuvo que esconder, lo tuvieron que sacar los hermanos, porque nosotros tenemos una panorámica muy diferente. Pero aquí tenemos esclavos, esclavos del régimen y tenemos personas de Herodes. O sea, ahí están los dos sentados. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Hágame el favor. Rufo es el hijo de Simón de Sirene, el que le ayudó a cargar la cruz al Señor Jesucristo. Aquí hay una galería, o sea, hizo una selección Dios aquí de creyentes, muchos creyentes de todos los extractos, y que están en la iglesia para su entonces la ciudad más importante del mundo, la capital del mundo. Del mundo. Si Dios, que todo lo puede, nos hiciera llegar una carta, ¿cómo Él nos ve a nosotros? ¿Qué diría? ¿Cierto? Valentina, que está en el Señor, ¿qué diría? Saludad, estoy en el versículo 14, a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpas, a todos los santos que están con ellos. Mira esta expresión tan hermosa, todos los santos. Si sabías, ayer lo dije y no tengo problema en repetirlo, que esa persona que tú ves, que te huele mal, que tiene pegante, que llega un costalito aquí, puede ya estar santificado. ¿Cómo así? ¿No? Porque es que el concepto que nosotros tenemos de santificados es el que da apariencia de santo. No, si tú eres salvo es porque fuiste santificado desde antes en el Espíritu Santo, dice Primera de Pedro y otras más. Ya ha sido santificado. Cuando le regale Dios el don de la fe, cuando le regale el don del arrepentimiento, cuando Él se convierta al Señor, es otra etapa. Pero esa ocurre porque ya pasó allá, no porque tú lo inyectes con algo. A todos los santos. Y escuchen esto que voy a leer, quizá los dos versículos más difíciles. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, o saludan todas las iglesias de Cristo. Y voy a leer quizá el versículo más difícil para todos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Escuche, esto parecería ser lo que decimos popularmente el mosco en la sopa. Porque, ¿cómo tenemos que ver la iglesia? Escuche esto, una panorámica celestial, como una hermandad. Somos hermanos en Cristo. ¿Cómo tenemos que verla? Escuche esto, con un espíritu de cooperatividad. ¿Ha visto las veces que el apóstol Pablo llama a los otros que colaboraron mucho, que trabajan mucho? Si tú estás en el Señor, tienes las mismas posibilidades de trabajar como lo hacemos Guillermo y yo. Nadie nos ha dicho a nosotros que nos adueñemos de la iglesia, que trabajemos más. Pero ¿qué es lo trágico? Que como no se ve la iglesia de manera espiritual y bíblica, entonces
piensan que nosotros somos los que tenemos que hacer todo y después nos critican porque hacemos todo. Sí, así es. O sea, en mi tierra decían, palo porque bogas, palo porque no bogas. Si vemos la iglesia como estos trabajamos, aquí habla de mujeres, de hombres que están en el Señor, que han trabajado mucho, que han expuesto su vida por mí. ¿Cómo más hay que verla? De manera filial. Mire, la mamá de Rufo no era la mamá biológica del apóstol Pablo, pero él dice, madre suya y mía, mi esposa y yo, desde que Dios nos regaló la conversión y estamos delante de Dios, amamos más la familia de la fe que nuestra propia familia, con el perdón de ustedes. Somos una familia, pero hay veces no nos lo creemos. Hay veces maltratamos a nuestra familia, no la valoramos, no la valoramos. ¿Cómo estará viendo Dios eso desde el cielo? Pero voy a sintetizar en 4 aspectos muy chiquitos, muy chiquitos. Ya le digo, esto es un tiempo muy corto y por eso digo, esto no es ni una cátedra ni un sermón. Esto es una pequeña reflexión para invitarme a mí mismo, invitarlos a ustedes a que miremos. Y le doy gracias a Dios porque este auditorio está lleno como está. Porque este mensaje es para todos. Los que aún no tengan la salvación, los que estén avanzando en ese camino, los que llevemos muchos años, los que seamos pastores o no. Hay que mirar la iglesia, la perspectiva, la ventanita celestial, el balconcito donde la vemos, subámonos a ese balconcito, no la miremos con nuestros ojos pecadores, con nuestros sentimientos pecaminosos, con nuestros intereses personalistas perversos. Mire, cuatro aspectos. Miremosla con amor. Pues Dios es amor y compró en un sentido su iglesia por amor. Sí, decimos que por sangre, que le costó, pero eso lo hizo por amor. Y dice en la primera carta de Juan, el que no ama no es de Dios. Así de sencillo. El que no ama no es de Dios. Pero ¿con cuál amor? Con el de Dios, no con el mundano. Miremosla con gratitud. ¿Han escuchado cuántas veces ha agradecido aquí? Y esto es inspiración del Espíritu Santo, esta palabra. Pero además esto también es terrenal. Esto es de Pablo, no es de Guillermo ni mío, de Pablo, que plantó la mayoría de iglesias en el tiempo de la iglesia primitiva, en medio de gran oposición, con mucho trabajo, con muchas lágrimas, con mucho sufrimiento, pero con mucho poder de lo alto. Con gratitud, agradeciendo a todos. Aún él no fuera su pastor, él no conocía Roma, ya iba para 25 años con deseo de ir a Roma y no había podido ir a Roma. Pero estaba agradeciendo, allá había un grupo de todas las personalidades, había judíos, había gentiles de todas las nacionalidades, de todos los contextos, esclavos, de palacio, ¿verdad? Había mucha gente. Entonces, con amor, con gratitud, escuchen esto. Por ahí inclusive hay un cortico que llaman no sé qué, del consumidor, de tal cual, que dice, respete, ¿o es que acaso no podemos respetar? Y lo que hemos perdido, lo que se ha perdido ahorita es el respeto de unos por otros. Y no estoy hablando de religión ni nada, respeto los unos por los otros. El esposo no respeta a su esposa, la esposa no respeta a su esposa, los hijos no respetan a los padres no respetan a los hijos. O sea, es una cosa terrible. Miremosla con respeto, porque no es ni mi iglesia, ni yo me incluí en ella porque se me dio la gana. Dios me bautizó en ella, dice 1 Corintios 12. El Espíritu Santo, tú no te metiste a la iglesia solo. Tú no viniste porque a ti se te provocó. Yo estoy hablando de la verdadera iglesia del Señor. Tú puedes ahorita coger tu bolsito, tu maletica y entrar a cualquier iglesia y seguramente te abrazarán y te recibirán. Pero yo estoy hablando de la verdadera iglesia del Señor. Tienes que mirarla con respeto porque Dios
Dios la ideó, Dios la compró, Dios la diseñó, es suya y vendrá por ella. El matrimonio hay que verlo con respeto, es una institución de Dios. Yo no puedo hacer lo que se me da la gana con el matrimonio, tampoco con la iglesia, tampoco con los hijos que no son míos, sino los de Dios. Pero como más hay que mirarla con prudencia. Versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ella. Está profetizado que en los últimos tiempos van a haber hombres amadores de sí mismos, rebeldes, falsos profetas, falsos maestros. Y yo te lo digo, y yo me lo digo. Si yo he de ser uno de ellos, es preferible yo apartarme. O es preferible apartarlo porque tenemos que ver la iglesia como la ve Dios. Si tú no la estás viendo, estás haciendo un camino. Hay una enseñanza, cierro con esto, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ay de aquel que ponga tropiezo. Mejor le hubiera sido que se amarrara una piedra en la cabeza y se tirara al río para saciarlo. Entonces hay que mirarla con prudencia. ¿Y cómo se da esa mirada? Crece, madura. Y yo lo estoy diciendo por nosotros mismos los pastores. Pastor, con respeto. Es un llamado a que nosotros crezcamos y a ver la iglesia como Dios quiere que la veamos. Pero tú también desde ahí crece, madura, para poder ver la iglesia con amor, con gratitud, con respeto y con prudencia. No sea que nosotros seamos esas personas que causamos división. Ya la estamos causando en nuestra mente. No. Luego la traemos al corazón y luego al estómago. Se nos revuelve todo cuando veo al hermano, cuando veo al pastor, me provoca matarlo. No, no. O sea, así empieza. O sea, empieza en nuestra mente, ¿cierto? Porque el diablo la pone aquí y luego la dejamos prosperar. Pero si crecemos y maduramos, la vamos a ver con amor, con gratitud, con respeto y con prudencia, empezando por mí mismo. ¿Cómo estoy viendo la iglesia? Porque ya me abrieron una ventanita del cielo. Padre glorioso, te pido perdón por las muchas veces, Señor, que yo no he mirado tu iglesia, Señor, con amor, con gratitud, con respeto y con prudencia, Señor. Perdóname. Perdónanos, Señor. Ahora se sigue. ¿Cómo hemos de verla de aquí en adelante? No importa si soy pastor de una década, de dos, de tres, de muchos títulos. No importa. Soy igual delante de la cruz. Estoy al pie de la cruz, Señor amado. Y pronunciaré las palabras que pronunció un día el gran David en el Salmo 38, 18. Confesaré mis pecados y me contristaré por mis iniquidades con respecto a la cosmovisión que tengo de tu iglesia, de la iglesia, Dios del cielo. Bendito Dios, ayúdanos, Señor. Estamos en tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos de apostasía, somos anárquicos, somos rebeldes. Bendito Dios del cielo, somos obstinados, Dios del cielo, Señor. No somos lo suficientemente espirituales, bíblicos, Señor, para ver las cosas como tú las ves, Señor, y tú nos estás viendo, Señor. Ayúdanos en esta hora, Señor. Te lo suplico en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.